La ley del espejo, responsabilízate de tu vida. Ese es el título completo del taller de hoy, gracias a las 43 camaritas que de manera muy amable me acompañan. Entonces, en este taller vamos a hablar de dos aspectos muy importantes. Por un lado, vamos a hablar de la sombra que viene del psicoanálisis de Carl Jung, pero también vamos a hablar de la proyección, que es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a hablar de la sombra. Resulta que la sombra en la psicología de Carl Jung se refiere a aspectos reprimidos o ignorados de nuestra personalidad, incluyendo deseos y emociones que no se alinean con nuestra autoimagen ideal, ¿verdad? La sombra no es inherentemente negativa porque abarca tanto rasgos rechazados como potencialidades no desarrolladas. Es decir, hay una parte de nosotros, así como la luna, la cual nosotros castigamos, no aceptamos, tenemos reprimida o no sacamos en todo su potencial, para decirlo de una manera sencilla. Más adelante vamos a explicar más aspectos que tienen que ver con nuestra sombra, pero ahora voy a hablar de lo que es la proyección. Proyección es un mecanismo de defensa muy bien definido y que tiene que ver, por ejemplo, yo lo relaciono en los cursos, en los talleres, en la consulta, con un proyector de computadoras. Cuando nosotros ponemos la cajita, la conectamos al dispositivo, a la computadora, y el proyector lanza una imagen a la pared, entonces da la idea que la imagen sale de la pared. Es como la perspectiva que da, ¿verdad? Como si eso estuviera proyectándose desde la pared, pero en realidad viene del proyector. Entonces, la ley del espejo obviamente está totalmente relacionado con lo que es el mecanismo de defensa llamado proyección. Es decir, yo veo a los demás en muchos aspectos de la vida como soy yo, y eso tiene su parte buena, su parte no tan buena, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar explicando el día de hoy con respecto a la ley del espejo. Entonces, lo que me gusta de pensar en la sombra, como dice Carl Jung, es que realmente el proyector no solo transmite luz, ¿cierto? Sino que transmite áreas oscuras de no luz. Por lo tanto, nosotros proyectamos luz y proyectamos sombra en los demás. Recordemos que no me refiero a la sombra de nuestra parte mala, no me refiero a eso, sino más bien como nuestra parte oculta, no aceptada, reprimida o no desarrollada, no potenciada o incluso desconocida, ¿verdad? Porque ustedes ven, por ejemplo, que la luna en todo su giro siempre nos da la misma cara. No importa que esté iluminada o esté oscura, la luna siempre, por el giro que tiene, si ustedes lo investigan, siempre nos da la misma cara. Es decir, hay una parte de la luna que nunca se ha mostrado a los que estamos aquí en la Tierra. Bueno, más o menos eso tiene que ver con la sombra. Es una parte de ahí que está desconocida. A eso me refiero con la sombra. No me refiero a nuestra parte mala o malvada, ¿verdad? Sino a nuestra parte que no se ha potenciado, no se ha nutrido, no se ha trabajado, ¿verdad? Esa es la parte de la sombra a la que me refiero. Pero cuando nosotros empezamos a conectar con esa parte, con nuestra sombra, ahí entonces aplica esa frase que he utilizado en casi todos los talleres del curso privado sobre Enneagrama, donde tu mayor debilidad podrá ser tu mayor fortaleza. Entonces, cuando yo ahora sí conecto con esa parte que no deseo de mí o esa parte que no veo de mí, ahora entonces voy a poder entender cuál es, por decir así, mi talón de Aquiles, hacerlo latente y de esa manera puedo trabajar en ello convirtiéndolo en una fortaleza. Solamente lo puedo lograr desde el autoconocimiento, ¿verdad? Cuando ya soy consciente de esa área de mí. Entonces,
Para entrar a la parte más sencilla y menos teórica aquí del taller, ¿cuáles son los 4 puntos más frecuentes que se mencionan con respecto a la ley del espejo? Bueno, el número 1 es lo que vemos fuera es un reflejo de nuestro interior. Por eso es que en cada curso y en la consulta privada siempre les digo, la curación viene de adentro hacia afuera. O sea, si hay algo que tiene que cambiar en la vida, soy yo. Cambiar mi persona va a ser un aspecto automático en mi entorno, en mi vida. Pero además de ello, podríamos decir, como una segunda parte de este primer punto, todo lo que me gusta, me molesta, me irrita, o incluso todo lo que quiero cambiar en otro está dentro de mí. ¿Qué les parece? Es decir, algo en mi vida en lo cual yo estoy tropezando de otra persona es un aspecto que también es mío. No estoy diciendo que si una persona me da pues con un bate en la cabeza y eso me irrita, pues soy yo responsable de ello, ¿no? No, no estoy diciendo que todo lo que las otras personas me hagan soy yo, es por mí. No, no. Lo que estoy diciendo es que hay muchísimos aspectos de las personas con las que vivo, de mi familia, de mis amigos, del lugar donde estoy, que realmente tienen que ver conmigo. Son un espejo de mí. Y también una creación, una construcción mía, ¿verdad? Entonces, es la parte importante de tomar en cuenta ello para aplicar la expresión, la curación viene de adentro hacia afuera. Punto número 2, llega alguien y me critica. Llega alguien, me juzga. Entonces, si alguien me critica, me juzga y yo me incomodo, me molesto, me enojo, entonces eso está reprimido en mí y es necesario trabajar. Es decir, el hecho que me moleste, el hecho que me enoje, esa crítica, eso quiere decir que algo en mí no está resuelto. Esa es la segunda ley del espejo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la tercera, que tiene relación con otras. Si alguien me critica, me juzga o quiere cambiar algo de mí, pero eso no me afecta, como que alguien llegue y me diga, es que eres un irresponsable. Ok, analizo el comentario, pero no le encuentro forma para ese comentario, no encuentro razón de ser, no me afecta. Bueno, eso puede ser una proyección de esa persona sobre mí. Le pertenece a él o a ella. ¿Notan por qué es tan importante entender el mecanismo de proyección? O sea, no todo lo que se dice tiene que ver con la realidad. Como tengo un video en mi canal que explica ello, ¿verdad? Es un video bastante amplio, creo que casi de una hora, ¿verdad? Donde dice, no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Y viene explicando el proceso en física cuántica en los primeros minutos que tienen que ver con esto. O sea, el observador cambia el resultado en física cuántica. Yo observo a los demás y veo una interpretación de lo que está ocurriendo y los demás la ven en mí. Entonces, hay cosas que pertenecen a mí que yo veo en otros y hay cosas que los otros ven en mí que pertenece a ellos en este mecanismo de proyección.
Y por eso, el punto 4 sería, no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. El mundo es un espejo en parte, ¿verdad? No, no quiere decir que si estamos en una pandemia es un espejo mío, ¿verdad? Que si estamos en guerra es un espejo mío, no tanto así, no, ¿verdad? Pero muchos aspectos de mi entorno es un reflejo de lo que soy yo. Y eso me va a ayudar mucho a salir de la victimización, ¿verdad? Porque estoy en un lugar y me pasan cosas. Estoy al otro y me pasan cosas. Me voy al otro lado y tengo repeticiones, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya el problema no está en el entorno, hay cosas que tengo que cambiar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde asumo la responsabilidad de ver qué está pasando en mí. Entonces, entre las aplicaciones que tiene la ley del espejo está, en lugar de ir a atacar al otro, es que usted esto, es que usted lo otro, es que aquí, que ya, le falta empeño en esto, le falta ser más responsable en esto. Bueno, primero tengo que observarme yo, porque estoy reaccionando de esa manera. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que tengo yo que trabajar? Entonces, aquí es donde quiero definir lo que es autogestión. Y me encanta aplicar esto en lo que tiene que ver con las parejas. La autogestión. Bueno, tiene que ver con capacidad de controlar los pensamientos, emociones y comportamiento de una manera productiva. Se puede aplicar tanto en el ámbito personal como profesional y se refiere a la capacidad de dirigir la propia vida de forma responsable. Autogestión, porque hemos hablado de gestión emocional, ¿verdad? En talleres anteriores. Hoy es la primera vez que hablamos de la autogestión, es decir, saco un tiempo para mí y ver de qué manera controlo lo que me está pasando independientemente de lo que ocurra afuera. Vamos a poner ejemplos de autogestión y aplicaciones. En los talleres sobre parejas, les he hablado de las tres R's. ¿Alguien sabe qué tienen que ver, qué son las tres R's? Las tres R's en la pareja. Bueno, ¿qué dice Gaby? Ujú. Sería reutilizar, renovar y reciclar. Ah, bueno, eso está muy bien. Ah, pero en ese taller son otras, son otras. ¿Qué dice Vitia? Ay, ya se me fueron de la cabeza, pero a ver, si no, pues a todos modos igual aplica, ¿no? Una puede ser responsabilidad, reciprocidad, respeto. Qué bonito, qué bonito. No, ustedes están muy positivas hoy, ¿verdad? No, es que esas tres R's que ustedes mencionaron son hermosísimas, ¿verdad? Lo que pasa es que las tres R's que les voy a mencionar hoy no son tan bonitas. Es cuando ya la cosa se pone candente en las relaciones, ¿eh? Las tres R's van en la línea del rencor, el reclamo y el reproche. Que ustedes han visto que cuando las parejas, por ejemplo, ya no se aguantan, esto es típico de las parejas. Rencor, reclamo y reproche. Ah, es que tú el año pasado que vino tu mamá y luego hace 6 meses que el perro se salió y luego y esto y lo otro y ahí sí, para todo nos falla para todo nos falla la memoria, pero para andar recordando lo malo que hacen los demás, ahí sí no nos falla la memoria, ¿verdad? Entonces entramos en el rencor, reclamo, reproche, resentimiento, bueno, y todo lo que tenga que ver con las R's negativas. Entonces, si yo aplicara la ley del espejo en lo que tiene que ver con el rencor, el reclamo y el reproche, en esos tremendos conflictos de pareja, ¿cuál podría ser la solución?
para los problemas de pareja? Bueno, yo diría la mejor de todas, la autogestión. Ejemplo, yo me quejo que mi esposo es un borracho y que no provee. Qué mal. Y llevo 15 años quejándome de eso. Y se lo vivo diciendo. No, 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 momento. Deje de mirar tanto para afuera, mire tantito para adentro, ¿verdad? Y entonces pregúntese con una persona que está así a la par, ¿en quién me debo convertir yo para manejar esa situación? Es decir, ¿qué responsabilidades, qué actitudes, qué conductas debo yo asumir para hacerle frente a ello, asumiendo el control donde sí lo tengo, que es en mi persona, en lugar de querer tener el control donde no lo tengo, que es en las acciones de los demás? Pero para ello tengo que ir a mi cuevita y decir, ¿qué rayos le pasó a mi cabeza por lo cual atraje a mi vida a una persona así? Porque eso no fue casualidad. Eso no fue las coincidencias de la vida, ¿verdad? Así como en las canciones de música, de que se vieron en el parque, se hicieron ojitos, se casaron y se enamoraron y eso fue todo. Qué casualidad. No, ahí hay un proceso que tiene que ver conmigo. Es decir, si yo atraje a una persona así, es porque algo está pasando en mí. Y si yo me mantengo llorando en una situación así, es porque algo está pasando en mí. Y si yo no estoy tomando medidas con una situación así, es que sigue pasando algo en mí. Que la bronca soy yo, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy, me hago responsable de mis emociones, me hago responsable de mi vida, ya me dejo de quejar. Porque la queja es echarle la culpa al otro de lo que no hace, ¿verdad? En lugar de asumir la responsabilidad de en quién debo yo convertirme al tener una persona así a la par. Entonces, bueno, como viene en el segundo punto, eso tiene que ver con la crítica, la queja. ¿De qué sirve la crítica y la queja? Pues para dar lástima nada más y para que otros digan, pobrecito, ¿cómo sufre? Y entonces la persona se alivia porque siente empatía, pero ahí va a estar lloriqueando toda la vida, ¿verdad? No, no va por ahí. Si yo estoy insatisfecho con el otro, hay algo del otro que a mí no me gusta, pues también ahí aplica la ley del espejo. ¿Por qué me disgusta? ¿Qué está pasando en mí por lo cual lo que el otro hace me disgusta? ¿Es un reflejo de lo que yo le hago a los demás? Yo se lo hago a los demás, pero no aguanto que me lo hagan a mí. ¿O es algo que yo castigo en mi persona y tanto lo he trabajado porque tengo tanta lucha? En el momento que yo veo que otro no lo trabaja, me fastidio, digo, ¿qué le pasa tanto? O sea, inconscientemente es como que uno dice, tanto que yo me he esforzado por trabajar esos defectos y el otro ahí está, no se esfuerza. ¿Por qué yo sí y él no? Bueno, aquí a ti qué te importa, ¿verdad? La verdad. Más bien, alégrate de que has podido manejarlo, alégrate de que has podido superarlo y permite al otro llevar su proceso, su tiempo, ¿verdad? O, como dice el punto 4, castigo en el otro lo que no me permito a mí mismo, ¿verdad? Castigo en el otro lo que no me permito a mí mismo. Como yo soy bien madrugador, bien responsable, bien puntual, no importa que tenga que hacer el sacrificio que sea necesario y me cuesta un mundo, si el otro llega tarde, ya le hago malas caras. Eso tiene que ver con mi sombra, eso tiene que ver conmigo, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo entiendo que lo que me fastidia del otro, lo que me enoja del otro, lo que no soporto del otro, o por qué no, también lo que me agrada, lo que me gusta de los demás, también tiene que ver conmigo mismo. Es algo que hay en mí. Y es ahí donde yo tengo que ver hacia adentro y observar, ¿verdad? Entonces, la autogestión eh, se puede manejar en áreas de la familia, ¿verdad? Hay veces en que una persona se queja, es que
mi esposo no le dedica suficiente tiempo a los hijos. Pero cuando yo veo mis antecedentes, ¿verdad? Me doy cuenta de que en la familia hay un montón de mujeres solas que quedan solteras o viudas. Hay una abuela o bisabuela que tuvo problemas con el esposo e hizo ver que el hombre era una figura de peligro, y de manera inconsciente estoy yo acaparando toda la familia y no permito que el esposo se acerque. Es tanta mi invasión en el cuidado de toda la familia de los hijos que no doy un espacio a que él se acerque. Entonces, mi queja de que él no llega, no asume su parte, puede ser ese exceso de mi presencia. Hágase un poquito para atrás, permita que el otro sea simplemente lo que es, deje de controlar tanto, acepte lo que es la otra persona, deje de verlo como un peligro, y entonces el otro va a tener espacio para hacer. Muchos de los aspectos que yo critico en la familia tienen que ver conmigo mismo. O no me gusta lo que hace. Bueno, eso pudiera ser una respuesta a mi propia conducta, ¿verdad? Entonces, la autogestión también tiene que hacernos ver en la ley del espejo que cuando nosotros tenemos intensidad de emoción a los demás, llámese amor, enamoramiento, o llámese alguien que me fastidia, que, que yo rechazo, eso tiene que ver conmigo. Si yo rechazo a alguien, tiene que ver con aspectos que no he trabajado en mí. Si alguien me fastidia, tiene que ver con aspectos que no he trabajado en mí. Por lo general, también podríamos decir que reaccionamos a los demás con admiración o envidia. Es decir, si yo veo a alguien que tiene algo bonito, que me gusta, yo puedo decir, ay, qué bonito, cómo me agrada, admiro ese detalle y lo acompaño. Pero también si yo veo a alguien que tiene algo que yo quisiera, pero yo no lo tengo, también puedo decir, ay, pues, qué orgulloso que es, qué soberbio. Pero realmente es solo un aspecto del cual se está revelando algo que a mí me hace falta. A veces cuando yo observo a otras personas alcanzar lo que yo no he logrado, los trato con cierto grado de agresividad. Eso simplemente porque me da la conciencia de decir, híjole, yo quisiera estar así, pero no lo logro, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con todo ello. Cuando yo todo eso me voy a mi lugarcito y me pregunto, ¿por qué soy así? ¿Por qué permito estas cosas? ¿Por qué critico? ¿Por qué me enoja? ¿Por qué rechazo? ¿Por qué me cae mal? Bueno, algo en mí está pasando. Algo en mí tengo que trabajar. Algo en mí tengo que mejorar. Entonces, beneficios de la autogestión en pareja, ya para finalizar el taller de hoy. Es decir, cuando yo asumo la responsabilidad de controlar lo que a mí me pasa. Autogestión. Yo solito. Tiene algunos beneficios, por ejemplo, mejora de relaciones. Conocerse a uno mismo favorece interacciones más saludables y efectivas con la pareja. Número 2, gestión emocional. Permite manejar emociones y conflictos sin trasladar el malestar al otro, promoviendo un ambiente positivo. Número 3, autonomía. Fomenta el respeto por los tiempos individuales, equilibrando la vida personal y la relación. Y bueno, ese taller también es una invitación a los diferentes cursos, ¿verdad? Que tienen que ver con conocerse uno mismo, tanto esa parte luminosa como los aspectos innatos que debe corregir. Y ahí están los cursos de emociones, el de Enneagrama, que habla mucho de eso, ¿verdad? 9 perspectivas de ver la vida, el de parejas, y para los que quieran mejorar su salud física y la de otros, por medio de fórmulas, pues ahí está también el curso de herbolaria. Muchísimas gracias a los 64 asistentes, de verdad, a este taller, ¿verdad? Es un gusto, pues, que disfruten la información, es un gusto que le encuentren utilidad a mi trabajo.
Y me quedo un momentito con ustedes en caso de que tengan alguna pregunta o comentario.